Hola. La crisis de opioides en Estados Unidos ya la conocemos bastante, ¿no? Con Purdue Pharma y su OxyContin. Es una historia que, bueno, muchos hemos seguido. Sí, exacto. Pero, ¿qué pasa en América Latina? ¿Hay algo parecido cocinándose por acá? Hoy vamos a poner la lupa sobre Grünenthal, una farmacéutica alemana que, bueno, ha crecido muchísimo en la región. Precisamente. Vamos a explorar un poco las estrategias que esta empresa, Grünenthal, ha usado para aumentar las ventas de sus analgésicos opioides, en particular uno que se llama tapentadol. Y esto en varios países de Latinoamérica. No es una historia sencilla, ¿eh? Y para entenderla bien, nos estamos basando en una investigación periodística colaborativa muy completa. Sí, un trabajo grande. Participaron The Examination, Salud con Lupa, El Espectador y El Clip, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Revisaron de todo. Documentos de la empresa, hablaron con exempleados, con médicos, expertos, analizaron muchísimos datos. Claro. Y el objetivo nuestro hoy es desmenuzar un poco cómo promocionaron sus productos, qué relaciones construyeron con la comunidad médica, con las asociaciones, y bueno, qué implicaciones puede tener todo esto, ¿no? Queremos entender las tácticas y el panorama que se ha ido formando. Perfecto. Arranquemos entonces por lo básico. ¿Por qué América Latina? ¿Por qué tanto foco ahí? Los números que encontraron en la investigación son fuertes. Es que América Latina pasó de ser, digamos, un mercado más a ser una pieza clave para ellos, para su rentabilidad global. Mira, para que te hagas una idea, en 2022, la región les generó un tercio de sus ingresos totales. ¡Un tercio! Un tercio. Hablamos de 362 millones de euros. Y eso significó un aumento del 22% en solo 6 años. ¡Wow! Un crecimiento enorme. Y la cosa siguió, ¿no? Sí, sí. En 2023, América Latina aportó el 18% de las ventas mundiales de sus productos para el dolor. O sea, se consolidó como su segundo mercado más fuerte, solo detrás de Europa. Y ellos mismos lo celebran. Claro, en su informe anual de 2023 hablan de resultados empresariales excepcionales, con un crecimiento del 10% en LATAM, impulsado, dicen, por sus marcas para el dolor. Y dentro de esas marcas hay una estrella. Exacto. El protagonista ha sido el tapentadol. Como las patentes de su producto anterior, el tramador, se iban venciendo, bueno, pues redirigieron toda la artillería hacia este nuevo opioide. Lo venden como Palexia, Palexis, Nucinta, según el país. Y este medicamento llegó a ser súper importante para sus ventas globales. Sí, hasta 2022 era casi el 20% del total. Luego bajó un poco, al 13% en 2023, dicen que por los genéricos en Europa. Y más reciente, al 9%. Pero ojo, sigue siendo fundamental en su estrategia acá, en América Latina. Y eso se ve en las ventas locales, me imagino. Los datos lo muestran. Hubo aumentos muy importantes en Perú, en Colombia. Y mira este dato de México. Las recetas de tapentadol pasaron de unas 900 en 2015 a más de 25,000 en 2023. De 900 a 25,000. Es un salto gigantesco. Un salto enorme. Y aquí es donde la historia se pone más compleja, ¿no? ¿Cómo se consigue un crecimiento así de rápido? Según la investigación y lo que contaron los exempleados, parece que una parte clave fue vender la idea de que el tapentadol era... Más seguro. Exacto. Y sobre todo, menos adictivo que otros opioides fuertes como la oxicodona. O sea, la misma narrativa que ya vimos en otros lados. Justamente. 7 exempleados de áreas clave, marketing, ciencia, ventas, se lo confirmaron a los periodistas. Contaron cómo usaban datos de ciertos estudios, materiales específicos, seminarios, todo para reforzar esa idea. Es inevitable pensar en Purdue Pharma y el OxyContin. Totalmente. Las tácticas. Bueno, tienen un eco muy fuerte con lo que pasó en Estados Unidos, y ya sabemos las consecuencias terribles que tuvo allá. Pero, ¿qué dice Grünenthal sobre esto? ¿Reconocen haberlo promocionado así? Han admitido una parte. Reconocieron que una auditoría externa, que ellos mismos hicieron en 2019, detectó que en algunos casos y mercados, sí, estaban presentando sus opioides de forma inadecuada. Así lo dijeron. ¿Inadecuada? ¿En qué sentido? Específicamente sobre el potencial real de abuso y adicción. Admitieron que esa afirmación de que el tapentadol era menos adictivo, La que basaban en el mecanismo dual, ¿no? esa misma,
Pues admitieron que no estaba respaldada por suficientes referencias científicas y aseguran que desde 2020 cambiaron los materiales, que ahora lo describen como lo que es, un opioide fuerte, sin diferencias en el riesgo de abuso comparado con otros. A ver, espera. Admiten en 2019 que la base científica era débil, dicen que cambian los materiales en 2020, pero ¿se acabó ahí la historia? ¿Realmente dejaron de promoverlo así? Pues aquí viene lo interesante. La investigación periodística encontró evidencia de que ese mensaje, el de más seguro o menos adictivo, siguió circulando después de 2020, ¿Cómo? a través de médicos que tenían vínculos con Grunenthal, ya sea porque recibían financiación o porque participaban en plataformas creadas por la misma empresa. Plataformas de la empresa. ¿Qué tipo de plataformas? Un ejemplo muy concreto que encontraron fue Medical Beyond. Era un sitio web para médicos de Latinoamérica, con acceso restringido, pagado por Grunenthal. Ok. ¿Y qué había ahí? Encontraron un video de la doctora Silvia Allende Pérez. Ella es una figura importante, es jefa de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología en México. ¿Y qué decía en ese video? ¿Estaba activo después de 2020? Sí, seguía activo. Y en el video ella recomendaba el tapentadol sobre la oxicodona. Hablaba de su perfil de tolerabilidad, de que se podían usar dosis altas. Pero lo más llamativo fue una diapositiva, ¿Qué decía? con el logo de Grunenthal bien visible. Afirmaba que el tapentadol tenía un mínimo potencial de abuso y que la depresión respiratoria, ¿Qué es el gran riesgo de los opioides fuertes? exacto, el riesgo más grave, pues la diapositiva decía que no estaba reportada. Increíble. Wow. Y además, había un detalle importante sobre la doctora, ¿no? Sí, un detalle clave que no se mencionaba en el video. Según su perfil de LinkedIn, la doctora Allende había sido gerente médico en Grunenthal en 2009. Un potencial conflicto de interés que, bueno, no se transparentó ahí. Me imagino que los periodistas le preguntaron a Grunenthal por ese video. Claro. Y la empresa admitió que esas afirmaciones eran incorrectas, que no reflejaban ni el conocimiento científico actual ni sus políticas. Retiraron el video y, de hecho, desconectaron temporalmente todo el sitio Medical Beyond para revisarlo. Vale, lo retiraron. Pero, ¿fue un caso aislado? ¿Un error que se les coló? Parece que no. La investigación encontró otro ejemplo, mucho más reciente, en una conferencia en Perú en 2024. ¿Este año? Sí. El doctor Enrique Orrillo, un neurólogo que tiene vínculos con Grunenthal y también con la Asociación Médica Peruana de Dolor, la ASPED, describió al tapentadol como más seguro y menos adictivo. Y esto fue en un congreso, patrocinado por Grunenthal. O sea que el mensaje seguía ahí, en un evento de ellos mismos. Esto choca completamente con lo que dicen organismos como la OMS o la FDA, ¿verdad? Totalmente. La OMS ya desde 2014 mostraba preocupación por los efectos placenteros rápidos del tapentadol, y más reciente, en 2023, fue muy clara. Desaconsejó usar opioides en general para el dolor crónico de espalda, justamente por los riesgos: dependencia, sobredosis. Y la FDA en Estados Unidos. Y los expertos independientes que citan en la investigación son contundentes. La doctora Evelyn Van Dorp dice: no hay pruebas convincentes de que sea menos adictivo. Otro, el doctor Dominicus Bench, dice que esa promoción es engañosa y peligrosa. Peligrosa. Sí. Otros insisten, hay que tratarlo como cualquier opioide fuerte. Y algunos hablan directamente de una campaña de desinformación. Es fuerte escuchar eso. Y más allá de las opiniones y las advertencias, ya se ven consecuencias, problemas reales de adicción con este fármaco. Lamentablemente sí. A ver, hay que ser claros. En América Latina la situación no es todavía comparable a la de Estados Unidos. Pero en otros lugares donde el tapentadol ya se usa más, hay historias muy duras de adicción en Australia, como la de un hombre llamado Brad Leaforth. En India se detectó que adolescentes se lo estaban inyectando. También hay casos reportados en Alemania, en Reino Unido. ¿Y en cifras? Hay datos de sobredosis. Sí, y son preocupantes. En el estado de Victoria, en Australia, las muertes por sobredosis relacionadas con tapentadol pasaron de 0 a 118 en 7 años, hasta 2023. De 0 a 118. Exacto. Y los médicos forenses de allá dicen que ven un patrón muy parecido, inquietante, a lo que pasó años atrás cuando se introdujo la oxicodona.
Además, ya se está viendo tapentadol en el mercado negro. Ha habido incautaciones en Estados Unidos, en Reino Unido, más de 20.000 envíos ilícitos interceptados en EU. Esas cifras de Australia son una señal de alerta muy seria. Muestran lo rápido que puede escalar el problema cuando el uso se dispara. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta: ¿cómo construyó Grunenthal esa influencia en Latinoamérica que podría, facilitar esa expansión? Parece que no fue solo el marketing directo. Exacto. La investigación revela una estrategia mucho más amplia, digamos, una red multifacética para construir influencia. Y eso incluye una financiación extensa a asociaciones médicas clave y también la creación de sus propias iniciativas educativas. A ver, financiación a asociaciones médicas. ¿Hablamos de patrocinar un congreso de vez en cuando o es algo más constante? Parece ser algo bastante sistemático y profundo en varios países. Mira, en México, por ejemplo, la AMTD, que es la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, recibió apoyo de Grunenthal para organizar un foro en el Senado en 2021. Un foro en el Senado. ¿Para qué? Para pedir que se flexibilice la regulación del acceso a opioides. Como el tapentadol, claro. Y no fue solo eso. Exdirectivos de la MED confirmaron que Grunenthal también financió congresos, diplomados, becas para médicos. O sea, va mucho más allá de poner un logo en un cartel. Es apoyar actividades que buscan influir en las leyes y en la formación. ¿Y en otros países? En Perú, una historia similar. La ASPED, la Asociación Peruana, tiene a Grunenthal como patrocinador habitual de sus congresos. Incluso patrocinó un estudio sobre el dolor en Lima, que fue coescrito por empleados de la farmacéutica. ¿Empleados de Grunenthal coescribiendo un estudio de la Asociación Médica? Sí, y varios médicos que han estado en la directiva de ASPED también aparecen como conferencistas o consultores pagados por Grunenthal. Uno de ellos es el doctor Orrillo, el mismo que dijo en 2024 que era más seguro. El mismo del Congreso. Exacto. Él llegó a decir en una charla, según la investigación, que cuando se receta tapentadol con éxito, eso genera ingresos para todos. Una frase, bastante directa. Ingresos para todos. Sí, muy reveladora. Y en Colombia también. Una dinámica parecida. La ACED, la Asociación Colombiana, también ha recibido financiación importante. Grunenthal patrocinó la Encuesta Nacional del Dolor de 2015 y la de 2023 la presentaron juntos. Fue el mayor patrocinador de su congreso en 2021 con unos 35 millones de pesos, que son como $9,000. Y repitió patrocinio en 2024. ¿Y qué dicen los directivos de la Asociación Colombiana? Confirman la relación financiera, sí, pero aseguran que mantienen independencia en las encuestas, por ejemplo, y hablan de una relación sana, que cumple las normas de compliance. Entiendo. ¿Y esta red de financiación llega a nivel regional de toda Latinoamérica? Sí, incluso a nivel regional. La FEDELAT, que agrupa a varias de estas asociaciones nacionales, también reconoce a Grunenthal como un apoyo muy importante. Fue el patrocinador principal de su congreso en Lima en 2022 y les financió trabajos sobre normativas internacionales del dolor. O sea, una red bastante extensa. Sí, aunque la investigación también menciona algunas preocupaciones sobre FEDELAT, como la falta de un registro oficial y la transparencia en el manejo de esos fondos. Y además de financiar a las asociaciones, mencionaste que Grunenthal creó sus propias iniciativas educativas. Correcto. Crearon plataformas como Change Pain Latin America, CPLA. Es una web que tienen desde 2012, financiada por ellos, claro. Y afirman haber formado a más de 40,000 profesionales de la salud en la región a través de ella. ¿40,000? ¿Y formado en qué exactamente? ¿Cuál era el enfoque de esa formación? Bueno, el panel asesor científico de esa plataforma, que eran 17 médicos de la región, publicó varios artículos entre 2016 y 2018. Y en esos artículos abogaban por usar más los opioides y criticaban lo que llamaban opiofobia. Opiofobia. Sí, esos artículos sí declaraban el apoyo financiero de Grunenthal, eso hay que decirlo. Y en algunos casos, la empresa incluso les dio asistencia editorial, o sea, ayudó a escribirlos. Entiendo. Además de CPLA, estaba la otra plataforma Medical Beyond, la del video polémico. Y llegaron a financiar también a universidades directamente. Sí, también hay financiación directa a universidades. En Perú, por ejemplo, dieron una suma importante, unos $265,000, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad pública más antigua de América. ¿Para qué fue ese dinero?
para crear y financiar la primera maestría del país en cuidados paliativos y dolor. Una maestría completa financiada por ellos. Impresionante. Ya se han graduado más de 200 profesionales de esa maestría. Y un dato interesante, como el 30% de ellos trabajan ahora en eSalud, que es el principal seguro social de Perú. O sea que profesionales formados en un programa financiado por la empresa terminan trabajando en el sistema público de salud. Exacto. Y la universidad, además, le dio un doctorado honoris causa a Michael Wertz, que es miembro de la familia dueña de Gruntial y parte de su fundación. También tienen convenios con otras universidades peruanas, como la de Piura. Toda esta red que describes, la financiación a sociedades médicas, las plataformas educativas propias, el apoyo a universidades, parece que todo apunta a un objetivo claro, ¿no? Facilitar que sus medicamentos, como el tapentadol, se usen más y entren en los sistemas de salud. Ese parece ser el hilo conductor, sí. Ya hablamos del foro en el Senado mexicano pidiendo flexibilizar el acceso. En Perú la situación es muy interesante, porque muestra una tensión. eSalud, el Seguro Social, intentó que se ampliaran las indicaciones del tapentadol en el PNUME. El PNUME es la lista oficial de medicamentos esenciales que cubre el Estado peruano, ¿cierto? Exacto. Querían que el tapentadol se pudiera usar para más cosas con cobertura pública. Y lo consiguieron. No. DIGEMID, que es la agencia reguladora peruana, como su FDA, lo rechazó 2 veces. ¿Por qué? Argumentaron que no había suficiente evidencia de que ofreciera ventajas significativas sobre otros tratamientos que ya estaban disponibles y eran más baratos. Ok, el regulador dijo que no. Eso frenó el uso en el sector público. Pues no del todo. A pesar de que DIGEMID no aprobó ampliar las indicaciones oficiales, las compras de tapentadol por parte de instituciones públicas peruanas crecieron. Superaron los $353,000 entre 2019 y 2024. O sea, aunque el regulador puso un freno, ¿las compras públicas aumentaron? Exacto. Y aquí hay otro dato que llama la atención. Un ex subgerente de salud que trabajaba precisamente evaluando estas tecnologías sanitarias, después pasó a ser gerente médico en Grunenthal, Perú. Ah, la famosa puerta giratoria. Exacto. Siempre levanta preguntas, ¿no? Y la investigación encontró algo parecido con otro producto de Grunenthal, unos parches de buprenorfina, otro opioide. ¿Qué pasó ahí? En Perú, solo ellos venden esos parches. eSalud intentó también ampliar su uso en el PNUME. DIGEMID lo rechazó por falta de evidencia, pero las compras públicas de esos parches se dispararon, casi $7.7 millones en el mismo periodo. 7 millones. En un producto cuyo uso empleado fue rechazado por el regulador. Es increíble. Vayamos a Colombia. ¿Cómo fue que el tapentadol sí entró al sistema público allí? En Colombia, el tapentador logró entrar en 2021 al Plan de Beneficios en Salud, que es lo que cubre el Estado. Y quien propuso que se incluyera fue ACED. La Asociación de Dolor que recibe financiación de Grunenthal. La misma. ¿Y quién evaluó si debía incluirse o no? Fue una evaluación independiente de la industria. La evaluación técnica la hizo el ITES, que es el instituto colombiano que hace esos análisis de evidencia y costo-efectividad. Pero aquí viene el punto clave. La evaluación del ITES se basó, en parte, en estudios financiados por la propia Grunenthal. Usaron estudios de la empresa para evaluar el producto de la empresa. Sí. Y además, esto es lo más cuestionado. Entre los expertos que hicieron esa evaluación para la ITES estaban miembros directivos de ACD, la misma asociación que propuso incluirlo y que recibe fondos de Grunenthal. Pero, ¿eso no es un conflicto de interés clarísimo? Ellos declararon no tener conflicto de interés. Pero claro, expertos externos como Claudia Vaca, que es una investigadora muy respetada en políticas farmacéuticas, critican esto duramente. Hablan del riesgo enorme de conflicto de interés y de cómo estas decisiones, basadas en estudios de la industria y con evaluadores vinculados, afectan a todo el sistema de salud. Es que suena muy problemático. Lo es. Y para añadir más contexto, un tiempo después, Grunenthal Colombia fue multada, con 48 millones de pesos, unos $12,000, por presuntamente violar las normas de control de precios, justamente con el tapentadol. O sea que además había un tema de precios. Si intentamos ver el cuadro completo, la estrategia general de Grunenthal, ¿cómo la describirías? A ver, por un lado, tienes la imagen pública que proyectan. Su lema es un mundo libre de dolor. Hablan mucho de enfocarse en innovación no opioide. Pero, por otro lado, ves las acciones y dónde ponen el dinero, sobre todo en América Latina, según documenta la investigación.
Y ahí queda claro que los opioides, como el tapentadol, siguen siendo centrales, absolutamente claves para su negocio y su rentabilidad en esta región. Y la inversión lo demuestra. Gastan más en vender estos productos que en investigar otras cosas. Sus propios informes globales lo dicen. La inversión en marketing, ventas y servicios médicos ha sido consistentemente el doble o hasta el triple que la investigación y desarrollo I+D en los últimos años, 2022-2023. ¿El doble o el triple? Sí, y ellos mismos califican en su informe de 2023 el enfoque en promocionar sus productos para el dolor en Latinoamérica como un hito de transformación, clave para mejorar sus ganancias. Hablando de ganancias y estrategias, ¿qué pasa con la transparencia? ¿Declaran estos pagos a médicos, a asociaciones en Latinoamérica? ¿Se sabe quién recibe qué? Aquí hay una brecha muy notable. Grunenthal tiene una sección en su web global, Disclosure at Grunenthal, donde publican pagos a profesionales y organizaciones. Es algo obligatorio en Europa y Estados Unidos. ¿Y en Latinoamérica? Pues ahí la información es muy limitada, o directamente no está para países clave como Perú o México, justo en la región donde su negocio de opioides ha crecido tanto. Falta transparencia sobre estos vínculos financieros. Todo esto que hemos hablado, la promoción inicial como más seguro, la red de financiación, la influencia en políticas, genera preocupaciones serias sobre el impacto en la salud pública, ¿no? Definitivamente. Expertos como Claudia Vaca insisten mucho en esto. Todas estas relaciones, la financiación, la educación que viene patrocinada, la influencia en guías clínicas o en quién entra al sistema público, nada de eso es inocuo. Claro, tiene consecuencias. Tiene un impacto real en cómo los médicos recetan, en qué tratamientos se usan y al final en la salud de la gente. Por eso subrayan la urgencia de tener un análisis mucho más crítico, de fomentar la investigación independiente que esté libre de estos conflictos de interés tan claros. Y el fantasma que sobrevuela toda esta conversación es el riesgo de que, a medida que se usen más estos opioides potentes, aumente la adicción en la región. Aunque, como decías, no estemos viendo una crisis como la de Estados Unidos, todavía. Ese es el gran temor de fondo. La promoción inicial del tapentadol como más seguro o menos adictivo, aunque no tuviera base científica sólida, y aunque la empresa luego se retractara parcialmente, es vista por muchos expertos como un eco muy peligroso. Un eco de las tácticas que sí causaron crisis en otros lugares. Exactamente. Las mismas tácticas que alimentaron las crisis de opioides en Norteamérica, en Australia, es una señal de alerta muy clara para América Latina. Bien, hagamos un repaso rápido de los puntos clave que hemos tocado. Vimos cómo América Latina se ha vuelto crucial para el negocio de Grunenthal, con el tapentadol como producto central. Analizamos esa narrativa controvertida de menor adicción, que la propia empresa admitió que no tenía sustento científico fuerte, pero que, bueno, parece que persistió en la práctica a través de distintos canales. Describimos esa compleja red de influencia que construyeron, financiando asociaciones médicas, creando sus propios programas educativos, apoyando universidades. Y vimos cómo todo eso parece conectarse con esfuerzos para facilitar el acceso y la inclusión de sus opioides en los sistemas de salud de países como México, Perú, Colombia. A veces, como vimos, sorteando las dudas de los reguladores o generando serias preocupaciones sobre conflictos de interés. Queda muy clara esa tensión constante entre los objetivos comerciales de la industria farmacéutica y la protección de la salud pública. Este análisis realmente resalta lo vital que es la transparencia en todas las relaciones financieras. Totalmente. Y también la necesidad crítica de que la educación médica sea independiente, que se base en evidencia sólida, robusta, no principalmente en estudios pagados por quien vende el producto. Y, por supuesto, el papel clave que juega una regulación y una vigilancia fuertes, que sean capaces de evaluar la evidencia de forma independiente y de manejar estos conflictos de interés para proteger a los pacientes, sobre todo en un contexto donde la información disponible puede estar tan influenciada por intereses comerciales. Exacto. Para cerrar, una reflexión que nos deja todo esto y que creo que vale la pena plantear. Si vemos estas tácticas que tienen esos ecos preocupantes de otras crisis y escuchamos las advertencias de organismos como la OMS sobre los riesgos de usar opioides para ciertos dolores crónicos, ¿qué pasos concretos podrían dar los sistemas de salud y las sociedades médicas en América Latina? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden asegurarse de cubrir esa necesidad real y legítima de manejar el dolor sin caer en los mismos errores que ya se cometieron en otros lugares? Y muy ligado a eso, ¿cómo fortalecer la independencia?
la independencia de la investigación médica, de la formación de los profesionales, frente a esa influencia tan potente de la industria, especialmente en una región donde, seamos sinceros, los fondos públicos para investigar o para formar médicos de manera independiente suelen ser muy limitados. Son preguntas difíciles, sin duda. Difíciles pero cruciales, para el futuro de la salud en América Latina, realmente.